No vale hablar. Vosotros dos os habéis hecho amigos. Mona, tienes cara. Tengo que esperar a que se quite el botón rojo. ¿Cara de qué? ¿Tienes mirada de mala persona? ¿En serio? Bueno, algo parecido. Porque eso es lo Como soy. de zen fatal o algo parecido. Eso también. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Creo que ya estamos en el aire. Bienvenidos a todos. Gracias a todas las personas que estáis conectados a esta presentación entre física y online del libro La democracia en palabras. Quiero agradecer en primer lugar a las personas que, han hecho posible el libro y que nos van a acompañar este rato, que también nos acompañen, ya sea físicamente, en este pequeño plató que hemos montado en Internet. Y en primer lugar, conforme estoy viendo en la pantalla, pues a José Antonio Zarzalejos, uno de los periodistas más conocidos de nuestro país, que además le tenemos que agradecer extraordinariamente que haya dedicado un rato no solo a acompañarnos esta tarde, sino también a escribir un casito del libro. Quiero agradecerle a Alberto, nuestro editor, ese héroe profesional que es en estos tiempos estar insistiendo en que nuestras casas tenemos que seguir teniendo libros en papel, que esto es una heroicidad de estos días. José Luis Ayón, y ahora empiezo ya con los exjefes de gabinete. Yo creo que hay una concentración de exjefes de gabinete en este momento así como peligrosa, ¿no? José Luis Ayón, el exjefe de gabinete del presidente Rajoy. Luego está José Enrique Serrano, lo estáis viendo en pantalla también, el exjefe de gabinete de los presidentes Felipe González y el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Y con nosotros pues está Carlos Aragonés, el jefe de gabinete del presidente Aznar. Tenemos aquí ya una cierta representación de lo que, y voy a decirlo de una forma deliberada, ha sido el poder en este país, el poder del bipartidismo en este país. Y luego está con nosotros Verónica Fumanal, presidenta de ACOP, la asociación con la que hoy, junto con Llorenti Cuenca y con los amigos de Más Democracia, están convocando este evento. La verdad es que, Verónica, muchas gracias por estar con nosotros, porque le das también esto no es que sea exactamente una comunicación política, pero te puedo decir que para los que nos dedicamos a este tipo de cosas, contar con los profesionales que están en ACOP es siempre importantísimo, es una tarea fundamental. Y, y en último lugar, y no por eso menos importante, pues, bueno, una de las personas que también es realmente el protagonista del libro, porque quiero decirlo nada más que empezar, la idea es suya, la idea es de Miguel Ángel Simón, del doctor Simón, que dijo, este libro hay que escribirlo, está por escribir, así que me involucró para que pudiéramos hacerlo, ¿no? Y, por lo tanto, muchas gracias. Y excelente idea, la verdad. Buena idea, sí. Excelente idea. Y empezamos sin más. Yo, en primer lugar, y porque sin él este libro no sería posible, le doy la palabra, como no puede ser de otra manera, a nuestro editor, que es además el líder de Punto de Vista Editores, sin lo cual pues no tendría ningún sentido lo que estamos haciendo hoy. Alberto. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Joan. Déjate de héroes, que ya tenemos muchos en este país y yo no sé si necesitamos muchos más. Pero bueno, muchas gracias a vosotros por confiar en Punto de Vista y por incluir, por haber hecho que podamos incluir este estupendo libro en nuestra colección de historia y pensamiento. Fue el 29 de julio de 2019 el primer contacto que tuvimos para empezar este libro. Y lo recuerdo porque la verdad es que la edición siempre se cuece despacio y este año especialmente más también por todo lo que nos ha tocado. Pero fue ese día cuando hablamos por primera vez de este libro y de las posibilidades que tendría que nosotros lo publicáramos. Así que después de 18 meses, por fin hemos conseguido sacar este estupendo, hermoso libro y ladrillo, forma de ladrillo perfecta, después de mucho trabajo. Así que por nuestra parte solamente agradecer eso y como siempre recordar que los libros no se hacen solos, ¿no? Y que hay mucha gente detrás que no sale, que no son los protagonistas muchas veces,
pero que hay un gran equipo detrás de maquetadores, revisores, correctores, diseñadores, y libreros, distribuidores, en fin, un grupo muy numeroso de gente que hace posible que los libros lleguen a las librerías o que lleguen a las casas y que luego podamos lucir en estos webinars el estupendo trasera llena de libros, con algo que hoy he averiguado que se llama Sundoku en japonés, que significa acumular libros por placer, que supongo que muchos de los que están aquí tienen ese placer por acumular libros. Así que, por mi parte, nada más. Gracias a todos y el libro ya está, por supuesto, en librerías para que todo el mundo pueda, después de cuando terminemos, no antes, pueda ir corriendo a las librerías a comprarlo. Gracias. No se oye a Miguel Ángel. Yo creo que no tienen puesto el micrófono. No, no es un tema de mascarilla, es un tema de sonido, de conexión. El riguroso directo, ¿no? Sí. Bueno, riguroso directo es. Por eso. ¿Ya? ¿Ya? Sí, vale, perfecto. Ya te... Bueno, pues decía que nos decía Joan que seamos breves en la presentación. Yo me acordaba de un político muy conocido, ya una eminencia en la política, que me decía, mira, de estas cosas del storytelling y todo esto que contáis, del contenido, de las anáforas y tal, está muy bien, pero aquí lo importante para que un discurso sea bueno es que cumpla 3 condiciones. La primera es que sea breve, la segunda que sea corto y la tercera que no sea largo. Y yo voy a cumplir las 3 a rajatabla. ¿De dónde viene este libro? ¿De dónde viene este libro? En 3 palabritas, muy breve. Viene de una devoción por las palabras que compartimos. Yo creo que todos los que estamos en esta sala, desde luego, todos los que están enfrente, somos palabras, vivimos de las palabras, nos encontramos con las palabras, nos odiamos. La devoción, segundo, viene de una frustración. Como profesor, pues yo he tenido que andar por ahí por el mundo recorriendo, como muchos profesores españoles, y uno va a Francia y se encuentra tochos, ladrillos de estos, como decía Alberto, de recopilaciones de discursos de los políticos de toda la historia de Francia. Va a Gran Bretaña y otro tocho, o pequeñitos, breviarios también para ir en el metro. Va a Estados Unidos y se encuentra lo mismo, las citas de Kennedy, de tal, libros grandes, libros pequeños. Llega a España y no teníamos nada, no teníamos nada. Esa es la frustración. Primero, devoción. Segundo, frustración. ¿Por qué no en España? ¿Por qué no tenemos esto aquí? Y tercero, la determinación. Un buen día, hace cerca de 2 años, tomando un café frente al Congreso y probablemente hablando de algo de esto. Algún discurso que habíamos escuchado o algunos discursos que habíamos escuchado, Joan y yo, y comentábamos precisamente esto. Y en algún momento le dije, oye, pues en España alguien debería hacer un recopilatorio de los grandes discursos de la democracia porque no están hechos, si es nuestra historia, es el país hablando consigo mismo y no está hecho. Determinación. Joan, todos le conocéis, muchos le conocéis, ¿y por qué no lo hacemos nosotros? 18 meses después tenemos el libro, maravilloso, este libro, entre las manos. Así es que, bueno, pues gracias a esa determinación, gracias a ese gusto por las palabras, gracias a un magnífico equipo, ha sido posible esto, ha sido posible este libro, que es verdad que ha llevado 18 meses editarlo, más de un año, pero más de una década, pensándolo y soñándolo. Verónica me ha oído hablar muchas veces de esto, muchos de los que nos están escuchando han oído hablar de esta idea que estaba ahí flotando y que necesitaba tiempo para llevarla a cabo, en fin. Detrás de todo lo que está esa conciencia de la importancia de las palabras, de que hay que cuidarlas, hay que guardarlas, hay que protegerlas, y eso es algo que en lo que estamos todos, pero en lo que está especialmente
la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, que no ha podido estar con nosotros hoy. Lo lamenta mucho. Ya saben que el político propone, pero la agenda dispone. No ha podido acudir, pero nos ha mandado un vídeo. Ella, en parte, también se ocupa de guardar las palabras. No lo van a encontrar en ningún manual, pero la presidenta del Congreso tiene que encauzar los debates para que no sobrepasen ciertos límites. También cuida el discurso y la palabra de todos. Y nada, yo le doy paso a un vídeo que nos ha mandado la presidenta del Congreso. Muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que es una pena no poder participar de la calidez de la presentación de un libro, máxime cuando en él participan tan buenos amigos, con los que lo que tengo ganas es de quedar, de charlar, de comentar y de compartir reflexiones. Pero en todo caso estos medios como mínimo nos ayudan a poder encontrarnos, aunque sea de manera telemática, y poder compartir también algunas impresiones. Los 60 discursos que contiene el libro que hoy presentamos son un repaso de la historia de la política democrática de España. Fueron relevantes en su momento para configurar la realidad de nuestro país y lo son hoy para explicarla. Porque más que el relato escogido y realizado por los protagonistas de nuestra historia democrática, son precisamente esa misma historia. Cada uno de estos discursos acercará al lector a la realidad del momento en que se pronunció, a las razones de quien lo hizo y también a sus preocupaciones y sentimientos, contrapesando el desgaste y la dureza, la falta de reconocimiento muchas veces, con que en palabras de Gabriela Cañas precisamente se trató a Adolfo Suárez, y también, me permito añadir yo, a muchos otros que aparecen en este libro. Tras cada uno de estos discursos está no solo un momento histórico, sino también un proyecto político y una trayectoria personal. Mejores o peores, dignos o no del severo juicio y el exigente examen de José Antonio Zarzalejos, pero todos de enorme interés. Como apuntan Joan Navarro y Miguel Ángel Simón en el título escogido, la democracia es palabra. La palabra como herramienta fundamental de los políticos, mediante la que se exponen posiciones y se establece el diálogo que configura la voluntad democrática. Palabras que sirven, pues, para exponer, para dialogar y para acordar. La política y la política democrática es, además de palabra, discurso. El discurso que presenta una visión de la realidad, el que congrega la confianza de los ciudadanos, el que expresa y defiende el proyecto y las acciones de un gobierno, el que permite que esos proyectos se conviertan en decisiones y el que finalmente incide en la realidad configurando la voluntad de los ciudadanos. Cuando los editores del libro hablan de palabras con vida propia o de palabras que movilizan, la vida de esas palabras, la efectividad de su movilización, exige que, como afirma Lucía Méndez, las palabras tengan contenido o que, como destacan quienes más cercanos han estado en su redacción, sean útiles y se vinculen con un proyecto y su realización. También Joaquín Estefanía señala el condicionamiento del discurso por la realidad y sus imposiciones, como la crisis económica de la pasada década mostró con muchísima crudeza. Y no es de extrañar que sean precisamente José Enrique Serrano y Carlos Aragonés quienes hablen sobre todo de esa realidad del discurso, de su vinculación con la acción de gobierno, con el proceso democrático de decisión y con la efectiva transformación de la realidad. Porque política también es eso, transformación de la realidad. Espero también que el siguiente capítulo que los editores puedan incorporar a una nueva edición encontrará espacio para la voz de las mujeres entre los discursos seleccionados. Es verdad que en la trayectoria histórica de nuestro país era complicado, pero estoy segura de que, como decía, en futuras ediciones eso podrá ser una realidad. Permítanme terminar, como me corresponde, defendiendo el Parlamento y también el ejercicio efectivo de sus funciones. La palabra política en democracia tiene un género fundamental, y lo vemos en este libro, el discurso parlamentario, que supone la mitad de los textos aquí recogidos. Porque solo en el Congreso el discurso político despliega todos sus efectos. Solo en el Congreso la palabra se convierte en norma. Solo en el Congreso la palabra de cada uno se encuentra con la del otro en un diálogo medido
y marcado por la representatividad democrática y por la solemnidad que la institución debería inspirar. Y no puedo sino traer aquí con preocupación la afirmación de José Luis Ayllón y Àngels Barceló cuando dicen: porque las palabras son cada vez más duras, los acuerdos son cada vez más difíciles. A veces parecería que tiene más valor no pactar con nadie que ser capaz de entenderse con el diferente. Pero la historia reflejada en estos discursos lo desmiente. Solo por ello, todos los que tenemos la vocación de servir desde la política deberíamos leernos este libro. Este libro es la expresión de la utilidad, realismo y efectividad de la acción democrática, del debate político y, en ese contexto, del discurso parlamentario. Espero que con él el lector se acerque a los momentos y personalidades que han configurado nuestra historia y que, gracias a Joan y Miguel Ángel, les esperan en estas páginas. Espero también que pronto podamos encontrarnos y celebrar esta publicación como merece, con abrazos y con un brindis. Muchas gracias. Oye, pues muy bien, ¿no? La verdad es que probablemente sea una de esas cosas que sí que se echan extraordinariamente de menos, y es en las presentaciones de los libros no poder estar con los amigos, con todos los amigos, abrazando a los amigos que ya tenemos probablemente demasiados meses a la espalda, ¿no? de esta pandemia que no podemos dejar de olvidar. Oye, muchas gracias a Meritxell. Quiero recordar que estamos hoy en el día, además, de la violencia de género y también... bueno, pues es una particularidad que hayamos coincidido en un día tan señalado, con una referencia que pusimos en la introducción del libro, y es que pocas mujeres hemos podido meter en los textos, exactamente ninguna, ¿no? Y por eso además era tan importante que hoy Meritxell, que es la presidenta del Congreso, de la Voz del Pueblo, del sitio donde reside la soberanía popular, nos pudiera acompañar y le agradecemos mucho sus palabras, ¿no? Como somos muchos y además a todos nos gusta mucho hablar, yo lo que os propongo es que hagamos un pequeño debate entre dos de vosotros, dos personas que en principio lo hacemos 2 a 2 y damos paso a alguna palabra que nos van a ir pasando por internet. Y la primera era poco atrevida y poco provocadora porque son 2 personas que acompañan a ir juntas a muchísimos debates, son Carlos y José Enrique. Les voy a pedir que compartan las primeras reflexiones y luego pasaremos a un pequeño turno de palabras. Iremos luego también con José Antonio Zarzalejos y con Verónica después. Carlos, puedes quitártelo perfectamente. Me lo quito. Se te ve mucho mejor. Esto es cumplir nos descuidemos el año de la peste, ¿no? Sí. Bueno, ante todo, como estamos hablando del libro, quiero decir que es una edición muy cuidada. O sea, que a pesar del volumen, apetece abrirlo y ojearlo. Si yo creyera en esa asignatura de la educación para la ciudadanía o la educación en valores, tanto me da, haría una enmienda a la LOMLOE o en presupuestos, da igual, ¿no? Parece ser que es mejor. Haría por uno de los 2 taquillas e impondría la lectura del libro, bueno, la lectura, al menos la presencia del libro en las aulas, porque es un libro útil, es un libro de consulta y para los que ya estamos bastante egresados de la enseñanza, resulta una buena compañía. Tuvieron la amabilidad de regalarme un par de ejemplares, los he tenido estos meses de peste y vaya, he ido encariñándome con el libro y con el tremendo trabajo que tiene detrás, que no somos los colaboradores, sino su real autor, Simón, y su promotor, que es Joan Navarro, ¿no? Así que, en primer lugar, eso. Y en segundo, vaya lo contrario, a ver, José Enrique, José Antonio. La portada tiene el famoso león. Es un león casi rampante, domina lo que es la esfera del mundo, o una esfera en todo caso, no parece que sea un león juguetón. Y lo que venía pensando
es que por debajo de lo que tantas veces se dice en estrategias de crispación, la polarización, yo no sé si lo que está planteando ese león que custodia el Congreso, ese león que es un animal más bien fiero y violento, si se está pasando o se va a pasar legislativamente a una cosa que se llama democracia militante. Que la española renunció expresamente, que ha habido momentos posibles donde se puede decir que eso ha ocurrido, por ejemplo, quizá en la ley de democracia de partidos, quizá en la suspensión del 155, y que me parece que la extremosidad de discursos y las acusaciones ideológicas empiezan a plantear. Es decir, si resulta que nuestra democracia, la nuestra, la española, como otras europeas antes, ha de precaverse de quienes, de fuerzas políticas, que usan las vías democráticas, pero que no son genuinamente, ¿no? Y esto es una cosa que con estos meses de libro en compañía y mirando al león me lo he preguntado más de una vez, y ahí lo dejo. Oye, es una buena pregunta. Quiero que, invitados a la lectura, haced una lectura, cuando hagáis el ejercicio de la lectura, leed el texto de Carlos y leed el texto de José Enrique, ¿no? Leerlo a la vez. Luego ya leéis los discursos, pero leed los dos textos porque dialogan bastante bien, ¿eh? Yo creo que se lanzan unas cuantas referencias en el texto muy interesantes. José Enrique, ¿qué te sugiere? Nada. Bueno, primero, no nos lanzamos invectivas, ¿eh? De hecho, alguien me ha hecho notar hoy, alguien que se ha interesado por el libro, me ha hecho notar hoy que yo termino prácticamente mi texto diciendo algo tras el limpio triunfo del Partido Popular en las elecciones del 96, y eso es cualquier cosa menos una invectiva, y lo subrayo porque se ha ido perdiendo la generosidad política entre adversarios, que no enemigos, que es lo que ha permitido durante muchos años poder distinguir entre lo que es la superficie del mar, más o menos rizada, y la tranquilidad de las aguas, algo más profundas, que permiten nadar juntos y poder, en consecuencia, alcanzar acuerdos que aparentemente resultan impensables. Yo creo que me da la sensación de que quienes hemos sido diputados en algún momento nos hemos planteado alguna vez lo del león. ¿Qué pintan los leones en la puerta del Congreso, en la puerta noble del Congreso? Y siempre he pensado que los leones están fuera del Congreso, en el sentido de que dentro no hay leones y gacelas, sino que hay intercambio de palabras. La verdad es que es un libro que para personas, algunos de los que estamos aquí, estoy hablando de Carlos, estoy hablando de José Luis Ayllón, estoy hablando de mí mismo, resulta un ejercicio bastante singular en la medida en que leemos a los líderes políticos de estos 40 años y, aunque sea con voz bajita, lo diré, nos leemos. Porque esto es la grandeza y servidumbre de la condición de director del gabinete del presidente del gobierno. Y es muy interesante, sobre todo porque el libro mismo es una llamada a la humildad. Porque, claro, y me parece muy bien, ¿eh? Lo digo para resaltarlo. La labor de cepillado, en la expresión que utilizó Alfonso Guerra con ocasión del proyecto de estatuto la labor de cepillado que han desempeñado Joan y Miguel Ángel como editores en el sentido más norteamericano, de compiladores del material que aquí se nos presenta,
ha sido muy importante porque ha perseguido dejar lo esencial, liberando los textos de algunas cosas más burocráticas o más ligadas a debates ajenos al texto mismo del discurso, pero que son inevitables en estas circunstancias. Yo creo, y para ser corto también, trataré de dos cosas más que quería decir en esta primera intervención, ¿no? El libro tiene una utilidad en estos momentos, a mi juicio, enorme. Y es determinar hasta dónde llega la historia. Porque llevamos una temporada última en que buena parte del rifirrafe político se desarrolla o se argumenta mirando muy atrás en lo que es la perspectiva vital de los que vivimos, ¿no? Muy atrás, lo más próximo que nos acercamos es al 75, pero volvemos a la época de los años 30 y aún anteriores, ¿no? Bueno, pues yo creo que este libro debería servir para que muchos puedan interiorizar lo que ya es historia de 40 años o de 42 años, que no son pocos en el curso de una vida. Porque con esto, que en estas 500 y pico páginas que se nos ponen entre las manos, manejables, cómodas, amables en el tacto, sabemos ya o tenemos muchos medios para saber cuáles fueron nuestros orígenes, cuáles nuestros avatares colectivos, cómo los hemos afrontado y también qué instrumentos nos deberían proporcionar para ordenar no ya nuestro presente, sino nuestro futuro inmediato. Yo creo que aquí hay mucho material que nos proporcionaría estos instrumentos, estas bases, ¿no? Y lo último, la política efectivamente es transformación de la sociedad. Pero a mí me gusta combinar esto con una fórmula que utilizó Mitterrand hace ya muchos años. Mitterrand, voy a permitirme una broma sobre mis palabras inmediatamente anteriores, fue presidente de la República Francesa desde el año 81 hasta, en este momento no me acuerdo exactamente de cuándo, pero vamos, 8 años o 10 años al menos, que decía que la política era pensamiento en acción. Y en este texto, en estos textos, se descubre el pensamiento y se descubre la acción orientada por ese pensamiento. Y no diré, por no sumarme a este debate sobre la vacunación obligatoria o no, que debería ser de lectura obligada, pero digamos debería ser de lectura sugerida. Y dos bromas. Una, yo creo que no es el orbe, yo creo que es una bala de cañón, puesto que lo que sujeta el león, que además está bien, lo vinculo con lo de las vacunas, para que plásticamente veamos que lo del terraplanismo no es fácil de sostener. Y segunda cosa, es un libro precioso, Alberto, te lo digo a ti, precioso y cuidado, pero como me provocan, pues lo digo, lo sabe ya Joan, porque se lo dije el día que recibí el libro. En la página 17, hay una errata. Pero una errata curiosa, por lo importante, por lo significativa. Leo, abdicación real, crisis catalana y aplicación del 135, moción de censura. Digo, no, es aplicación del 155. Ese fue el gran tema de la última época. Pero esto es broma. De verdad, enhorabuena y mi agradecimiento personal por haberme dejado participar con unas cuantas páginas sobre el periodo político correspondiente a la presidencia de Felipe González.
José Enrique, gracias. Gracias porque la primera llamada que el libro, cuando salió el libro, fuera de José Enrique diciéndome, has cometido un error. La segunda fue la de Joan a mí diciendo, hay un error. Pero ya había corregido antes en el material bruto, había corregido. Oye, de verdad, enhorabuena, doctor. Muchas gracias y muchos de los textos que finalmente incorporamos los incorporamos por sugerencia de Carlos y por sugerencia de José Enrique, porque les dieron una relevancia en un momento que quizás nosotros viéndolos con la distancia no habíamos observado, y efectivamente luego cuando nos ves en su conjunto cobran mucha vida. Así que de verdad muchas gracias a los dos. Antes de seguir, os quiero animar a que hagáis preguntas por el chat. Yo las estoy leyendo aquí en el móvil, no es que sea un maleducado con el móvil abierto, es que estoy viendo las preguntas que hacéis. Os quiero agradecer a todos los elogios que estáis haciendo en el chat. Espero que todos los elogios los transforméis también en compra de libros, eso es importante. Y os animo a que nos hagáis preguntas. Me está llegando una y os la voy a hacer y luego vamos a seguir con el diálogo, si os parece, ¿vale? Es de Rafael Sánchez. Vamos a ver, dice, creo que a veces se concede demasiada importancia a los discursos, a veces los discursos no coinciden con la realidad, dice Rafael. Pongo un ejemplo, en el discurso de Pablo Casado, en el debate de la moción de censura de Abascal, no se corre a veces este riesgo de conceder especial o excesiva importancia a los discursos en el ámbito parlamentario. Esto es una pregunta sobre la relevancia del objeto del libro, ¿no? Oye, y antes de seguir, ¿qué opinas, Carlos, al respecto? ¿Qué te parece? ¿La pregunta? Sí. No, no. Ya podéis imaginar que después del trabajo que dan los discursos, no iba a ser partidario de la pregunta, ¿no? No, lo que sí puede ocurrir en la nuestra es que el reglamento del Congreso es muy rígido respecto a los tiempos, los turnos, favorece demasiado al gobierno y hace que los discursos sean largos y en un turnismo artificial, ¿no? Y por cierto, ¿no? Ya que no puede estar la presidenta de las Cortes, y el presidente de las Cortes, merced a ese reglamento, a la costumbre y a cierta inhibición, no templa y manda sobre los oradores, que sería muy bueno. Aténgase a la cuestión, dice, ¿pero cómo le voy a decir yo eso al presidente del gobierno? Se dice. En ese momento el speaker es el de verdad que preside esa democracia. Y yo creo que con eso bastaría y valdría. Y los escritores de discursos, yo no lo he sido tan en exceso como José Enrique, y no sé si José Luis Ayllón, descansaríamos más, porque el orador tendría que improvisar. Eso es muy bueno. Lo que falta es dialéctica. ¿Verdad? Yo, esa pregunta yo me la encontraba alguna vez, y algún catedrático así conocido me ha dicho, oye, pero tú no crees que, al hilo, por ejemplo, del debate del Estado de la Nación, recuerdo perfectamente que me decían, pero si estos discursos no sirven para nada. Y yo le decía, mira, en el Parlamento, en política en general, hay dos tipos de discursos. Uno bueno, que atrae la atención, que puede marcar un momento concreto, una trayectoria incluso, y un discurso normal. Si el discurso es malo, estás perdido. O sea, si tú vas al debate del Estado de la Nación, puedes salir muy bien, puedes salir normal, desapercibido, pero si el discurso es malo, no tiene cierto nivel, estás perdido. Entonces, la importancia del discurso es central. O sea, puede marcar una carrera, puede marcar un antes y un después, o puede hundirlo. De hecho, es que es la fibra de la que está hecha la política. Efectivamente. Pues vamos a continuar. Primero quiero agradecer a los amigos que nos están escuchando desde Chile, desde Santiago de Chile. Antes me han mandado un par de WhatsApps. Tenemos un grupo de colegas y de amigos que les ha parecido interesante esta reflexión. La verdad es que se lo agradecemos mucho. Y además Francisco Alwin, que es uno de nuestros colegas, exacto, y un apellido, lógicamente, muy conocido en España, vinculado a cine, y nos ha invitado además a hacer una presentación específica en la embajada, con la Embajada de España en Chile. O sea que gracias a todos ellos. Oye, seguimos, si os parece bien. Y no sé, voy a darle la palabra ahora a Verónica y a José Antonio para que también nos den su punto de vista de su experiencia, de la utilidad del libro, cómo la han visto, qué os sugiere a los dos, ¿no?
Verónica. Bueno, pues en primer lugar, enhorabuena. Enhorabuena a dos buenos amigos míos y a otros que además también lo son y que han participado. Así que esto es como una fiesta de amigos en la cual yo me siento muy agradecida de que la Asociación de Comunicación Política pueda estar aquí, porque efectivamente parte de nuestros socios y socias se dedican a esto que se llama el speechwriting, el storytelling, el arte de hacer o de moldear la realidad con palabras, ¿no? De describir la realidad con palabras. Yo, como tenemos aquí a tres súper jefes de gabinete, a una persona que ha estado conmigo escribiendo discursos maravillosos, yo pensaba coger el libro, lo he leído y he visto qué cosas de comunicación política estaban, además del propio hecho de los discursos, ¿no? Y fijaros que conforme uno va leyendo los discursos que van retratando la España de hace 40 años hasta aquí, ve la diferencia en el lenguaje, la sobriedad de los discursos, la institucionalidad de los mismos, ¿no? De esos primeros años de la democracia, cómo se ha ido diluyendo. Y hemos pasado de la epanáfora, que era una figura retórica que es la de puedo prometer a prometo, a la hipérbole y la exageración, ¿no? Con eso de, por ejemplo, dictadura constitucional o eso de fascista en el Congreso, algo que fijaros que esas palabras no estaban cuando realmente estábamos saliendo de la democracia. Entonces, el nivel del lenguaje, de la figura retórica, de la solemnidad, de la prosodia, incluso de la puesta en escena ha cambiado absolutamente, porque había una solemnidad que ahora no vemos. Luego, la resignificación de las palabras, ¿no? Esos discursos de la transición donde la palabra consenso y acuerdo era algo no solo fundamental, sino de lo que se enorgullecían personas de signo político absolutamente diferente, y cómo se ha resignificado esa palabra y se ha utilizado en una connotación absolutamente peyorativa en los últimos tiempos como signo de traición, de renuncia a los ideales, ¿no? Y estamos hablando de 40 años. La primera vez que se habla de comunicación política en el libro lo hace mi querido Carlos Aragonés, con el primer spot icónico de la democracia, el famoso Doberman, ese spot de la campaña del 93 que lo que pretende evidenciar es que había una derecha que estaba en las puertas de Moncloa y que no tenía una asimilación democrática todavía, que lo explica así Carlos Aragonés, y me hizo mucha gracia porque hay spots en la historia de la comunicación política muy relevantes, pero en España no tenemos tantos. Y yo creo que el del Doberman fue uno que cambió la forma de comunicar también audiovisualmente, y me hacía mucha gracia que Carlos lo pusiera. Carlos también hace referencia a la presidencialización de la política española y dice: un poder formal que no ha dejado de crecer hasta llegar al inquilino actual. No sé yo si nuestro sistema democrático ha ido incrementando el presidencialismo, porque una de las cuestiones que también se queda reflejado en el libro es cómo Adolfo Suárez, el primer presidente de la democracia, que había sido director de radiotelevisión, de la radiotelevisión pública, conociendo el poder de la imagen, conociendo el poder de transformación de los medios de comunicación, decide presidencializar absolutamente lo que es la presidencia del gobierno en España, es decir, hacerla suya y ejecutarla de una forma muy personal y muy de tú a tú, se llega a decir en el libro, con los ciudadanos, sin la mediatización de los creadores de opinión, hablándoles directamente a los españoles. Otra cuestión que también me ha gustado de Carlos Aragonés, hablas de carisma insospechado. Cuando el señor Aznar, es el propio Aznar. Claro, claro. Cuando el propio Aznar, que tenía, pues ya sabemos, al principio un poquito de complejo respecto al señor carismático absoluto Felipe González, él dio una idea y él dijo: me ha hecho caso, debe ser que tengo carisma insospechado. Y me ha gustado porque es uno de los atributos del liderazgo y que en comunicación política lo estudiamos mucho. Por ir acabando, fijaros la importancia de las palabras y cómo las descripciones pueden ser tan buenas
que hayan recorrido transversalmente 20 años y parecer igualmente jóvenes. Se dice que el partido que más se parece a los españoles, una afirmación de los 90, era el Partido Socialista. Y esto se sigue repitiendo en los mítines del PSOE en el año 2020. Por lo tanto, una buena idea configurada en buenas palabras tiene una permanencia brutal. Igual que ese paro, despilfarro, corrupción o esos triunviratos que le gustaban tanto a Aznar como economía, empleo y empresa, que eso es algo que también se dibuja en el libro. Luego hablamos, Joaquín Estefanía habla del fin del bipartidismo, ¿no? Y de esa alternancia casi simétrica, y llegan los nuevos partidos, con los nuevos partidos las nuevas formas de comunicar, el nuevo ciclo informativo de 24 horas non-stop, donde los discursos ya no están preparados, y esto lo sabe muy bien Miguel Ángel y José Enrique y Ayón, ya no están prefigurados para ser guardados en un manual maravilloso como es este, sino para descomponerse en tweets y en frases que tengan una duración de 20 segundos para entrar en el informativo. Y nada tiene que ver un discurso hecho para ser leído en los años 80 en el Congreso que para ser decodificado o fragmentado en los medios de comunicación de hoy. Es algo que se ve clarísimamente en los discursos del principio y del final. Por último, tengo una discrepancia con Zarzalejos y como teníamos aquí el debate, digo, se lo voy a traer. Porque Zarzalejos habla que el origen de la profesionalización de la política viene acompañado o es producto de la desprofesionalización de la política, o sea, de la profesionalización de la comunicación política como consecuencia de la desprofesionalización de la política. Viniendo a decir que, bueno, que los grandes políticos que ha tenido este país no tenían a sus negros, como decía antes José Enrique Serrano, nos hemos leído a nosotros mismos. Y yo ahí discrepo contigo, porque creo que a pesar de que en estos momentos la comunicación política sea un tema, como la nación española, discutida y discutible en los medios de comunicación y donde esto se ponga, bueno, pues en cuestión sobre cuál es el papel, si tiene que ser más en la sombra, si no, si tenemos mucho poder, como este fin de semana pasado hubo un artículo sobre los spin doctors y su poder en la sombra no democrático. Cosa con lo que no estoy de acuerdo. Pero yo considero que siempre han habido personas que les han ayudado a hacer los discursos. Otra cosa es que, fruto de que tenían más tiempo o que les gustaba, lo utilizaran o se implicaran más y ahora puede que se impliquen menos. Pero yo te digo, por ejemplo, yo he trabajado con Albert Rivera, es una persona en la que durante todos los años que trabajé con él, nunca nadie le hizo un discurso político, nunca nadie, porque él le gustaba improvisar sobremanera. Así que no creo que sea confrontar el antes con el ahora, sino el tipo de carácter, ¿no? Hay gente que le gusta improvisar. José Enrique por último, os voy a dar una idea. Sí que estoy de acuerdo con Zarzalejos en que los discursos no están hechos para ser leídos. Están hechos para ser escuchados. Si uno coge, por ejemplo, un gran performador de discursos como es Obama, si uno los coge y los lee, te deja como medio frío. Pero es que los discursos están para ser escuchados y oídos. Así que os doy una idea. Todos estos discursos recopilados, un código QR en la segunda edición, que uno puede hacer así y verlos, porque están para sentirlos. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias. José Antonio, te lo ha puesto bien, muy bien para que me conteste. Para que continúes. He de decir que también quiero llamar especialmente la atención en la participación de José Antonio en el libro. José Antonio le pedimos una etapa que valorase una etapa muy complicada, muy difícil, el inicio de las grandes crisis, también la crisis de la monarquía y la abdicación. Y José Antonio tiene un texto, un análisis de esa etapa que hay que leerlo. Hay que leerlo porque lo escribió con mucha cabeza y con algo de tripas y de corazón, sí, de alguien que de alguna forma estaba viendo que se estaba escapando un poquito
lo que siempre, o lo que tanto nos había costado construir, que era un buen tono en el Parlamento, se estaba escapando un poquito, y no solo el periodo que analiza, sino su propio análisis lo refleja, ¿no? Pero además es que ahora Verónica te lo ha dejado muy bien. Bandeja. Sí. Bueno, os agradezco en primer lugar que me llamaseis para participar en este libro y además para que comentase los discursos para acontecimientos políticos inéditos. Bueno, y la verdad es que esto me motivó mucho. Le contesto brevemente a mi querida Verónica Fumaral. Rivera nunca hizo un discurso. Rivera no ha hecho en su vida un discurso. Es más, una de las cosas que yo le comenté cuando Albert Rivera pretendía hacer política y supusimos que él hacía, era una suposición, una hipótesis perfectamente confundida, yo le pregunté, Albert, una buena idea para hacer un cuerpo de doctrina es recoger todos tus discursos, hombre, editarlos y ponerlos en un libro. La verdad es que se quedó con una cara un poco extraña, un poco perpleja, como diciéndome, pero si yo improviso. Es decir, tenía un guión, lo lanzaba y se acabó. O sea que de Rivera no podremos encontrar un discurso, salvo alguna manifestación histriónica. Me vais a perdonar, pero claro, yo soy periodista y no me ando tampoco con muchos, salvo ese histrionismo de la banda y de la habitación del pánico y todo eso es lo que ha quedado del parlamentarismo discursivo de Rivera. Pero vamos, no vamos a hablar de los ausentes y yo no soy culpable, has sido tú la que lo has planteado. Dicho esto, suerte que he tenido en estos discursos en los que me he metido muy a fondo. Me he metido a fondo en todos, pero hay dos que sí quiero subrayar porque tienen una significación política realmente extraordinaria en el aquí y en el ahora. Son dos discursos recientes. Probablemente el mejor que yo he leído desde el punto de vista técnico-jurídico, por una parte, de claridad, de extensión, y después, con el recordatorio de cómo lo dijo fue él, Alfredo Pérez Rubalcaba, el 11 de junio de 2014, cuando explicó el compromiso del Partido Socialista Español, Partido Socialista Obrero Español, con la totalidad de la Constitución de 1978 y, por lo tanto, con la monarquía parlamentaria. Explicando que el accidentalismo del Partido Socialista tenía que ver con una evolución que por encima de todo buscaba la democracia y las libertades. A mí me pareció que ese fue un discurso claro, sencillo, accesible, breve y que marcó, que puede ser en este momento, un momento para recordarlo, un hito. Porque si en aquel momento Alfredo Pérez Rubalcaba no hace ese discurso y ese tan buen discurso, de tal manera que el grupo parlamentario socialista vota la ley de abdicación de Juan Carlos I, este país hubiese tenido un problema de insospechadas consecuencias. Por lo tanto, primero que sirva de homenaje también a Alfredo Pérez Rubalcaba, este es su discurso que yo aconsejo no leerme a mí, pero sí leérselo el que él pronunció. Además es un discurso muy personal. Y ahí haría un compromiso que en este momento no sé si sigue en pie, o por lo menos no sé si sigue en pie como lo formuló el entonces secretario general del Partido Socialista Obrero Español.
Y el segundo discurso, que parece que es una réplica, y que hoy también concita inquietudes, es el mensaje del rey cuando fue proclamado ante las Cortes Generales el día 19 de junio de 2014. Es decir, 8 días después del pronunciado por Alfredo Pérez Rubalcaba. Alfredo decía, bueno, esta no es solamente una abdicación, decía en el discurso. Esto trae un nuevo tiempo, o debe traer un nuevo tiempo. Y parece que el rey Felipe VI entendió muy bien el mensaje que le lanzaba el secretario general del Partido Socialista y hizo un discurso importante. Hizo un discurso, yo creo que esencial, para luego entender los acontecimientos que del año 14 a la fecha en la que nos encontramos, noviembre de 2020, pueden entenderse muchas de las cosas que han ocurrido. Por supuesto, el periodo intermedio de la abdicación hasta junio de 2019, cuando le retira a su padre de la agenda pública oficial, y luego, después de ese momento, hasta la expatriación de su padre el 3 de agosto. Yo creo que para analizar los acontecimientos que se han sucedido en la corona, en la jefatura del Estado, en la actuación del rey, hay primero que leerse a Pérez Rubalcaba y luego hay que leerse al propio rey. Y os aseguro una cosa, encajan perfectamente las piezas. Encajan los avisos que dio en ese discurso Alfredo Pérez Rubalcaba y encajan también los compromisos que asumió el rey en su discurso de proclamación. Y dejo aquí el tema para plantearme y para plantearos también a todos algo que es importante. Van a tener continuidad los compromisos de Alfredo Pérez Rubalcaba, van a tener continuidad los compromisos del rey, o en otras palabras, para entendernos bien, el Partido Socialista Obrero Español va a seguir adherido al pacto constitucional, a todo el pacto constitucional, incluida la forma de Estado. Y segundo, va a ser capaz el rey Felipe VI de darle a los españoles, de darnos a todos los ciudadanos la jefatura del Estado que nos merecemos en términos de dignidad, ¿sí o no? Pues yo creo que necesitamos tiempo. Pero en todo caso, pase lo que pase, que espero que sea para bien lo que ocurra, habrá que remitirse al texto que leyeron Alfredo Pérez Rubalcaba y el rey en aquel junio tan histórico de 2014. Esto es lo que quería decir. Dejas en el aire un par de preguntas así como flotando, ¿no? Dejas un par de preguntas de cierta magnitud, No veo a nadie yo que tenga así como ganas de recogerte el guante en estos momentos, pero antes de pasar os dejo. ¿Alguien quiere intervenir? Estamos en tiempo, no sé. Hombre, José Enrique, sí, no sé por qué se ha sentido. No, porque me parece que José Antonio Zarzalejos ha tenido una intervención esencial. Yo coincido contigo en la valoración de esos dos discursos por muchas razones. Y voy a darte mi opinión sobre esto. ¿Se va a mantener el compromiso del PSOE
en relación con la Constitución. Primero, lo afirmo, quiero creer que sí, pero en segundo lugar, convendría que tuviésemos todos claro que visto lo que la propia Constitución prevé en relación con su vigencia y su proyección de futuro, lo voy a decir muy seriamente. O hay un golpe de Estado o el compromiso con el conjunto de la Constitución se mantendrá vivo. Y si hay un golpe de Estado, estamos hablando de una cosa mucho más seria. Y digo que hablo de un golpe de Estado, no necesariamente en los términos en los que se vivieron decenios atrás, sino en lo que significa romper a conciencia con lo previsto en la Constitución y en las leyes. Y a mi juicio, nada hay hoy en nuestro presente que en los 5 años, bueno, 6 ya que lleva de reinado, que creo que reiteran 2 cosas esenciales. Uno, su compromiso, crítica por algunos sectores de la población, pero creo que estaba en su papel. Yo creo que eso da esperanza en el sentido de que continuará haciéndolo en el futuro. Lo creo, de verdad. Y en ese sentido, creo que podemos estar tranquilos, lo cual no significa que no se pueda, y añado, y se deba revisar algunas cosas presentes o ausentes en la Constitución que necesitaríamos corregir en el caso de las presentes e incorporar en el caso de las ausentes para que responda mejor a necesidades de hoy y de mañana. Pero esas reformas, lo reitero, solo es posible si hay un consenso en la Cámara de tal calibre que excluye poner en solfa lo que sin duda es una de las piezas clave, por no hablar de la piedra angular del sistema constitucional, que es el título de la Constitución que se refiere a la corona. Oye, pues creo que quiero. Gracias. Que gracias. Y esto me permite, José Antonio y José Enrique, dar respuesta a una de las preguntas del chat, que dice algo así como, oye, ¿y esto cómo pasamos de las palabras a la acción? Bueno, yo creo que José Enrique y que José Antonio lo han dejado patente en esta parte de la intervención. Es que las palabras son acción. Claramente las palabras son acción. Acaba de señalar José Antonio 2 textos muy relevantes que están en el libro y que son palabras escritas, en este caso publicadas, y sobre las que nos está preguntando y impelando con respecto a qué consecuencias van a tener esas palabras. Vamos a poder medir. Estamos hablando, por lo tanto, de que pregunta y enlazándolo con esos comentarios que habéis hecho los dos, las palabras son acción y las palabras en política son una acción muy relevante, además, ¿no? Me he dejado para el final de las intervenciones que teníamos previsto, y porque no nos queríamos alargar mucho más tampoco, me he dejado a mi colega y amigo José Luis Ayón, que junto con Àngels Barceló tuvo la difícil misión de hacer el último de los análisis de la última etapa del libro, ¿no? Lo más actual, lo más reciente. Digo difícil porque, claro, seleccionar esos discursos no fue nada fácil, eran discursos de políticos que estaban todavía llegando al parlamentarismo. Hicimos un esfuerzo en incluir uno de los últimos discursos de Abascal, que nos parecía significativo, pero claro, como nos ha dicho el editor del libro, esto lo cerramos lo cerramos hace tiempo y no recoge, lógicamente tiene que tener un cierre en la prehistoria anterior al COVID, ¿no? Que ya todos nos acordamos del COVID como un momento muy, muy anterior. Yo le voy a hacer a José Luis, que quiero que
que me conteste 2 preguntas y luego, por supuesto, que diga lo que él quiera. Pero hay 2 preguntas en el chat que me han parecido muy graciosas y que se las quiero hacer. Una es del amigo Enrique Pocero, que dice que es verdad, nos recuerda que hace unos cuantos días, se celebró el 157 aniversario del famoso discurso de Lincoln en Gaspich. Yo no sé si lo he pronunciado bien. Gettysburg. Y que estaba escrito con 271 palabras. Una página, 271 palabras, como nos recuerda Enrique, honor, reconocimiento a los 87 años de la fundación, en este caso de los Estados Unidos, ¿vale? Un país que estaba en plena guerra civil, ¿vale? Y uno de los discursos más importantes de esa época se escribió en un folio. Enrique nos pregunta si un discurso de esta longitud hoy podría tener un efecto parecido, ¿no? José Luis. Sí. José Luis, ahí tienes una pregunta difícil. Y otro buen amigo, Artemi Rayo, también parlamentario, nos pregunta sobre la trascendencia. Yo supongo que la pregunta tiene que ver con la del discurso anterior. Nos pregunta sobre la trascendencia del discurso parlamentario más largo de la democracia española, de 2 horas 45 minutos, de Pablo Iglesias en el debate de la moción de censura del 2017, ¿no? De esa frustrada moción de censura del 2017. 2 horas 45 minutos, ¿no? Y oye, te pongo ahí, aparte de José Luis, que lo que tú quieras contarnos, por supuesto, ¿no? Pero ya que te encargamos esa difícil misión de hacer un poco de prospectiva periodística del presente, en los últimos discursos, ¿cómo ves estas 2 preguntas, la de Enrique y la de Artemi, ¿no? También. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias tanto por dejarme participar en el libro como por invitarme a la presentación y sobre todo muchas gracias por haber escrito el libro, ¿no? Es decir, por haber preparado este libro, Miguel Ángel, Joan, Alberto, porque yo creo que es necesario, es fundamental, ¿no? Y además yo lo describiría como el libro justo en el momento exacto, ¿no? Y porque estamos en un momento en el que estas palabras tienen muchísima vigencia en tanto en cuanto muchas de las cuestiones que ahí se recogen se están poniendo en duda precisamente en los discursos que se hacen hoy. Como me pusiste la parte más difícil, que era la de explicar qué es lo que iba a pasar, qué es lo que está pasando ahora, que suele ser en términos históricos mucho más difícil, porque claro, analizar lo que pasó resulta más sencillo. Además, me has puesto 2 preguntas complejas en este momento, la de Enrique y la de Artemi, los 2 amigos míos, y que por lo tanto estoy encantado de contestar. Decía Enrique, con 287, creo que ha dicho 287 palabras, se hizo uno de los discursos más importantes de la historia de los Estados Unidos, como mínimo. Si se podría hacer hoy, hombre, hoy con 140 caracteres tiene suficiente para poder hacer un discurso político. De hecho, la mayoría, yo creo que alguien antes lo ha comentado en su intervención, están pensados esos discursos para que quepan exactamente su resumen en 140 o en 3 píldoras de 140 caracteres. Y posiblemente eso es uno de los problemas que tenemos en los discursos que se escuchan hoy en día. Y después, por poner la primera con la segunda pregunta, es decir, el discurso más largo de la historia del parlamentarismo, 2 horas 40 minutos, desconocía ese dato, desconocía que ese había sido el discurso más largo. En 2 horas 40 minutos, cuando acabaron las 2 horas y 40 minutos, siguió de presidente del gobierno quien no era en ese momento, Mariano Rajoy, frente a quien le había presentado una moción de censura y que en 2 horas 40 minutos posiblemente perdió todas sus oportunidades futuras de ser jamás presidente del gobierno de España. Porque en esas 2 horas y 40 minutos escuchamos, todos los españoles pudimos saber exactamente qué es lo que pensaba o cuáles eran los planteamientos de Pablo Iglesias. En cambio, las 287 palabras de Lincoln pues le han situado como una persona, no solo un gran demócrata y un gran político, sino seguramente como uno de los héroes americanos, ¿no? Dicho eso, a mí me parece, insisto en lo que os he dicho anteriormente, es decir, yo creo que el libro es fundamental en este momento, porque precisamente analizando lo que está pasando en la política actual y en la democracia actual, en el parlamentarismo actual, porque es en el Parlamento, lo dijo antes la presidenta del Congreso y algunas de las personas que me han precedido en uso de la palabra, yo creo que el Parlamento es el punto esencial de discurso político en nuestro país y cuando el Parlamento ocupa el centro de la vida política de verdad, yo creo que eso es muchísimo más
interesante para todas las cuestiones que se refieren a la gobernanza de nuestra convivencia, que eso es lo que al final es la democracia y es el parlamentarismo. Y decía Carlos Aragonés que iba a presentar una enmienda en el proyecto de ley de educación, en la LOMLOE, para hacerlo obligatorio, ¿no? Después yo creo que José Enrique ha dicho que como mínimo era una prescripción, no era una obligación, pero sí era una prescripción. Yo fíjate que, Carlos, yo creo que de los que estamos aquí, el único que es parlamentario en este momento eres tú. Yo te diría que más que presentar la enmienda para que todos los estudiantes de España lean el libro, me bastaría con que la pusieras la enmienda en el capítulo de Cortes Generales. Es decir, que el libro fuera obligatoria lectura para los que hoy ocupan el Parlamento, para los que ocupan los escaños, que antes ocuparon aquellos que han protagonizado los principales discursos del libro que hoy estamos presentando. Porque precisamente el principal problema, y acabo con eso porque no me quiero extender, voy a seguir las palabras de Miguel Ángel Simón, de discursos cortos, breves y que no sean muy largos, creo que lo peor que está pasando en este momento, desde mi punto de vista, son dos cosas. Y mal me sabe acabar una presentación de este tipo hablando de cosas malas, ¿no? De cosas negativas, ¿no? Me gusta más siempre hablar en positivo. Pero yo creo que los dos principales problemas que tiene la democracia actual es, la primera es que por primera vez desde que empezó en la etapa democrática en nuestro país, allá por los años 70, se está poniendo en duda permanentemente todo lo que pasó en los años anteriores al momento en que vivimos actualmente. El diálogo que habéis mantenido José Enrique y José Antonio, yo creo que ha ido un poco por esa línea. Y la segunda cuestión, y eso me preocupa bastante, Verónica ha hecho alguna referencia a eso, se han sustituido claramente las ideas finas de los 30 y tantos años o los 40 años anteriores de nuestra democracia por las palabras gruesas que se están escuchando hoy en el Parlamento. Yo creo que el Parlamento antes era un sitio en el que sí se han escuchado algunas expresiones duras, pero como decía José Enrique, debajo del oleaje había un espacio de tranquilidad, en calma, en la que hemos nadado muchas veces, precisamente José Enrique y yo, muchas horas en esas aguas tranquilas, en las que se podía llegar a acuerdos, y tengo la sensación de que debajo de las olas no hay más que olas. Y que esas palabras tan duras que a veces se escuchan en el Parlamento, lo único que esconden en ciertos momentos es una falta de capacidad para encontrar esa empatía que en política es fundamental, es entender por qué el que hay enfrente piensa de forma distinta y buscar cuál es ese punto de intermedio en el que lo que tú piensas y lo que el otro defiende puede ser al final bueno, ese punto intermedio para el conjunto de los ciudadanos, que al final es a los que representábamos cuando estábamos en el Parlamento y a los que nos representan los que hoy ocupan, como decía antes, esos escaños, tanto en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en los parlamentos autonómicos, en ayuntamientos y resto de instituciones. Yo acabo como empecé. Joan, Alberto, Miguel Ángel, muchísimas gracias por el libro, de verdad. Yo creo que es un libro que era necesario hacerlo. Primero, para no encontrarnos que en el resto de países estaba y aquí no lo teníamos. Y segundo, porque el momento elegido para su presentación, para su preparación y para su divulgación, yo creo que es muy importante porque estamos en un momento de dudas en nuestra democracia y creo que este libro lo que ofrece fundamentalmente son grandes certezas. La verdad es que al final poner en valor la democracia es fundamental precisamente para no ponerla en riesgo. Oye, José Luis, muchísimas gracias. Me parece una idea excelente que en la próxima legislatura, o mejor, no, en la próxima sesión, en la próxima, ¿cómo se dice? Periodo de sesiones. Exacto. La presidenta del Congreso ponga un ejemplar a todos los diputados. Yo creo que eso a Alberto le va a gustar mucho como idea. Me va a parecer un negocio estupendo. Yo voto por la moción. Me gustaba más la otra de que todos los escolares lo tuvieran que leer, pero con los congresistas también estaría bien. Podemos empezar por ahí, sí, sacamos una segunda edición. Llevamos 1 hora 10 minutos, hemos tenido picos de 96 personas siguiéndonos, 80 personas en estos momentos, lo que indica que tenemos que ir acabando ya el evento. Esencialmente estamos... este tipo de eventos tienen duraciones cortas detrás del ordenador. Le quiero agradecer muchísimo a la gente que nos ha estado siguiendo.
oye, no os podemos ver la cara y eso siempre hace que esto sea mucho más frío, pero os queremos agradecer la paciencia que habéis tenido durante todo este rato. Esperamos que haya sido interesante. Le quiero agradecer a todos los colegas que habéis estado colaborando con nosotros, Verónica en particular, además, acompañándonos como presidenta de ACOP. Quiero agradecer a la gente de Más Democracia que ha convocado la sesión y agradecerle a Llorente Cuenta que haya hecho de anfitrión hoy con todos nosotros. Oye, José Enrique, José Antonio, José Luis, Carlos, por supuesto Miguel Ángel, mi colega Miguel Ángel, ¿no? Ha sido una aventura extraordinaria. Solo nos falta las cervezas y los abrazos, que es para lo que uno escribe el libro, en realidad. Uno escribe el libro para que los amigos lo lean y les puedes dar un abrazo y tomarte una cerveza con ellos. Por lo tanto, bueno, lo haremos cuando las autoridades sanitarias nos lo permitan, que esperemos sea pronto. Recordemos que hoy estamos en un día muy singular, es el Día contra la Violencia de Género. Creo que es bueno que lo resaltemos, es un día especial. Y yo quiero asumir en nombre de Alberto, que no le he dicho nada, pero así en directo, y en nombre de Miguel Ángel, que tenemos que tener una segunda edición con más mujeres. Tenemos que tener una segunda edición con más protagonistas, a lo mejor incluso saltándonos el hecho de que no sean las líderes parlamentarias o las presidentas, pero quizá un día como hoy sea una buena reflexión plantearse un discurso, o sea, un libro de textos de buenas políticas, que las tiene este país también, y que merecen que las destaquemos, ¿no? Oye, y de verdad, un gustazo, gracias a todos. Sabéis que tenemos que cortar, pero estaríamos horas y horas dándole a esto que nos apasiona. Gracias a todos de nuevo y habrá, pues, en primavera una segunda edición y si no ya nos volveremos a convocar con cualquier excusa. Gracias y vamos cortando. Gracias. Dios. Gracias a vosotros. Dios. José Luis, a ver si quedamos. Bueno, chicos. Hasta luego. Enhorabuena por todo. Hasta luego. Gracias. Adiós a todos.